Muy buenas tardes. Un placer estar en Barcelona para presentar un libro interesantísimo titulado Los últimos de América, las epopeyas de las fortalezas de San Juan de Ulúa en Veracruz, del Real Felipe en el Callao de Lima y la isla de Chiloé. La verdad es que es un título, bueno, y en el libro se podrá contar, ¿no? Pues es un título que hace un guiño crítico, me parece a mí, a la exclusividad de los últimos de Filipinas, que a su vez habrían opacado de alguna manera los últimos de Cuba, pero que hay otros últimos, de los cuales, si no me equivoco, pues es a los cuales has dedicado un libro que yo creo que es muy útil porque pues en la actualidad estamos viendo toda una serie de movimientos, el socialismo del siglo XXI, lo han llamado de muchas maneras, pues que han hecho un salto, a mi juicio, con doble tirabuzón carpado casi, hacia el indigenismo, dejando de lado la realidad de la cristalización de estas naciones. Y yo creo que aquí, en este libro, se describen desde el punto de vista, sobre todo, de militar, tiene un componente evidentemente militar como lo tiene el autor, ¿verdad?, pero que va vinculado también a los efectos que tiene toda guerra o todo conflicto armado, que son los tratados de paz. Yo creo que en los tratados de paz es donde ya se sustancian pues esas realidades a las que dan lugar los enfrentamientos. Yo la verdad que cuando Juan Carlos me habló de esto, pues inmediatamente al oír Veracruz, lógicamente, me acordé de que Veracruz es la puerta de entrada de la conquista realizada por Cortés y sus compañeros, y es una puerta que quedó abierta desde 1519 hasta el punto de que por ahí salieron finalmente los últimos de Nueva España, habría que llamar, porque México es otra cosa, ¿no? Aunque ahí ya estaba fraguándose este México, que además es un término que se escoge precisamente para distanciarse de España y de Nueva España, ¿no? Entonces yo creo que el libro tiene, por supuesto, mucho interés en el ámbito mexicano, que es el que yo más conozco. Luego, por supuesto, lo tiene también en cuanto a su vínculo con el otro virreinato, que es el del Perú, con capital en Lima, con el puerto del Callao, que es fundamental también para esas rutas marítimas, que en realidad fueron uno de los elementos que codiciaron las potencias que estimularon este tipo de movimientos de guerras civiles. Yo diría que son guerras civiles, no son lo que se nos ha contado, no son guerras de liberación nacional, sino más bien de construcción nacional. Es después de la victoria de unas facciones hispanas conectadas con potencias extranjeras, como toda guerra. La guerra que ahora mismo hay entre Rusia y Ucrania tiene espectadores que están orbitando alrededor y que son los que van a decantar probablemente la balanza. Y tras estas guerras civiles, como digo, cristalizan esas naciones políticas, una veintena más o menos, que lo que hacen es pues borrar en gran medida las huellas de lo que ocurrió en unos años, pues donde algunos, y aquí salen algunos casos, algunos españoles del momento, peninsulares, muchos de ellos, catalanes, muchos de ellos, por cierto, este es un libro que deberían leer muchos catalanes, porque todo este cuento de que Cataluña es una especie de, una nación oprimida por España es una mentira como un templo, y no me quiero meter en muchos charcos esta tarde lluviosa, pero habría que cuestionarse hasta qué punto Cataluña no es un producto castellano, y me estoy refiriendo a Fernando de Antequera y demás, pero bueno, eso no lo vamos a tocar hoy, ¿no? Eso otro día, ¿no? Pero desde luego lo que es Cataluña es un actor fundamental en América, sobre todo a partir del siglo XVIII, sobre todo a partir del gran benefactor de Cataluña, y esto sé que es muy provocativo, pero es la verdad, que es Felipe V. Bueno, pues a partir de ahí empiezan a llegar contingentes, batallones enteros con nombres como Tarragona, como Gerona, etcétera, a esas tierras que en realidad pues eran tierras propias del Imperio Español. Yo creo que el trabajo que ha hecho Juan Carlos, y le cedo la palabra porque es el autor y el protagonista de la charla de esta tarde, es verdaderamente interesante. Creo que es un libro que hay que leer, que además, insisto, aquí en Cataluña creo que debería ser leído por muchos precisamente para oxigenar un poco este aire viciado que hay por parte del catalanismo, en el sentido de que toda empresa española ha sido ajena a Cataluña, y en ese sentido pues yo simplemente felicitar a Juan Carlos, agradecerle por supuesto
la invitación, he venido muy gustoso y ojalá las últimas palabras que él le dedica a estos lugares pues tengan eco y tengan reconocimiento, al menos como el que ha tenido Valer, que sí que se ha puesto, digamos, sobre el tapete de la historia popular. Pues me gustaría que tanto Veracruz como por favor, un poquitín de silencio al fondo, si puede ser, pues se pusieran, como dicen los arqueólogos, en valor tanto arqueológico como histórico. Así que nada, felicitar a Juan Carlos y cederle la palabra y agradecerle la invitación. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues básicamente, insisto, agradeciendo tus palabras. A ver, yo este libro me atrevería a decir que es una auténtica bomba bibliográfica de la bibliografía. Es una bomba porque se centra en 4 hechos, que son 4 partes del libro. La primera es la resistencia de la fortaleza de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz, en México. La segunda es la resistencia de la fortaleza del Real Felipe en el puerto del Callao, en Lima. La tercera ya es más conocido, toda la gente que me habla de este libro me dice, no, Chiloé. Bueno, pues también evidentemente lo tenía que poner, porque también Chiloé, el gobernador Antonio Quintanilla, estuvo resistiendo hasta el final. Tener en cuenta que las dos fortalezas, o sea, la del Real Felipe, la de San Juan de Ulúa y luego las islas del Chiloé, cayeron en un mes de diferencia aproximadamente. Y luego la cuarta parte del libro se dedica a los que no eran guerrillas, eran auténticos ejércitos, sobre todo de indios, que bueno, pues no creían en esas nuevas repúblicas criollas, que ellos consideraban anticatólicas, masónicas, y que además demostraron esos supuestos libertadores que lo único que querían es enriquecerse a costa de los indios, expropiando sus tierras y convirtiéndolas en grandes latifundios. O sea que los bolívares, los San Martínez, los Sucre, etcétera, arrebatando las tierras de los indios, tierras comunales que la corona española respetó desde la época de Colón y de los reyes católicos, se hicieron con ellas grandes latifundios. Un ejemplo reciente, recordáis la resistencia, bueno, la guerrilla que hubo en el estado de Chiapas, en México. Hay un líder guerrillero, creo que se llamaba Tiro Fijo, me parece. Bueno, pues la gente de Chiapas, los indios de ahí, lo único que pedían es que se respetase el sistema comunal de tierras que tenían heredado de la época española. No querían otra cosa. Y pues se sublevaron contra los oligarcas mexicanos, políticos corruptos que se habían apropiado de sus tierras. Bueno, entonces vamos a ver. Defino este libro como una bomba bibliográfica porque expongo sobre todo 2 hechos, que es lo de la fortaleza de San Juan de Ulúa y la fortaleza de Real Felipe, que fueron unas resistencias brutales contra mexicanos y contra peruanos y venezolanos, que, para que os hagáis una idea, San Juan de Ulúa, que era un castillo, evidentemente existe en la actualidad un poco deteriorado porque el gobierno mexicano y el Ayuntamiento de Veracruz no invierten en conservarlo. Es un castillo de estilo Vauban, lástima aquí no tenemos diapositivas, pero de 4 baluartes. Es una joya arquitectónica, es la fortaleza más importante de la costa atlántica. Solamente rivaliza con la de Cartagena de Indias, y al tener su condición insular, bueno, separada de tierra por unos cuantos metros, pero bueno, está ahí rodeado de mar. Antiguamente eso estaba lleno de tiburones y ya los mexicanos vieron que eso era inexpugnable, o sea, era imposible tomar al asalto esa fortaleza, y se limitaron a sitiarla. La sitiaron durante 4 años y medio. En el interior de la fortaleza estaba con el gobernador, primero fue Francisco Lemaur, luego lo sustituyó José Coppinger. Habían hombres del batallón de Málaga, el batallón de Cataluña y el batallón de Tarragona. Curiosamente, el batallón de Tarragona y el batallón de Cataluña, pensemos que en esa época, 1820,
estalló el pronunciamiento de Riego y el trienio liberal, pues cuando ellos estaban rodeados y atacados por los mexicanos, ellos dentro de la fortaleza tuvieron también sus enfrentamientos entre los del batallón de Tarragona, batallón de Cataluña, que eran más bien tirando a absolutistas, contra los del batallón de Málaga, que eran tirando a liberales. Y bueno, pues esto, 4 años y medio, ahí resistieron unos 500, 600 soldados, y aquí ocurrió una cosa curiosa, que vamos a ver, en la historia de la colonización, no me gusta utilizar la palabra colonización cuando me refiero al dominio español de América, porque eso no fue un colonialismo al estilo francés, holandés o británico, que eran colonialismos extractivos que se limitaban a extraer recursos naturales de esas poblaciones y esclavizar a la población. España lo que hizo fue no mimetizar, no colonizar, diría yo clonizar. O sea, España hizo clones de España, un clon que era Nueva España, otro clon era otro virreinato, Nueva Granada, Perú, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué quiere decir clonar? Pues que en esos virreinatos pues, se hacían universidades, se hacían tribunales de justicia, o sea, todo lo que existía en España, todas las instituciones y todos los derechos y libertades que tenían los españoles, todo eso se traspasó ahí. Entonces vamos a ver qué ocurre, que cuando se proclama la independencia de México, España hábilmente hace una cosa que es un hecho bastante moderno, entre comillas. Por ejemplo, cuando los americanos pierden Cuba, se quedan con Guantánamo, que es una base muy buena, es una base naval muy cerrada, tiene una profundidad muy grande para los barcos, parecido a Pearl Harbor, y bueno, y se la han quedado hasta hoy. Por ejemplo, poca gente lo sabe, pero en Chipre, cuando los británicos se retiran de Chipre, mantienen 2 bases. Una es, lo tengo apuntado porque es impronunciable, Akrotiri y Dekelia, que son 2 bases del ejército británico que están en Chipre. Por ejemplo, cuando cae el telón de acero con la perestroika y viene la Federación Rusa se queda el territorio de Kaliningrado. Perdón, Kaliningrado, la antigua Kaliningrado en Prusia Oriental. No, perdón, de Königsberg, que hoy en día le llaman Kaliningrado. Por no hablar de Gibraltar, incluso España, cuando tenga el protectorado de México, de Marruecos, cuando nos retiramos de ahí, no voy a incluir Ceuta y Melilla, porque Ceuta y Melilla ya eran españolas antes de que existiese Marruecos, pero claro, España se queda hasta fecha viva las Islas Chafarinas, las Islas Alucemas, el Peñón de Vélez, de La Gomera y la isla del Perejil. Entonces, con San Juan de Ulúa, España pretendió lo mismo. Como los mexicanos no podían conquistarla, dijeron, bueno, pues nos conservamos esta isla fortificada en San Juan de Ulúa con 3 batallones del ejército español, y como está relativamente cerca de Cuba, le suministramos alimentos, víveres, munición, reemplazo de tropas porque la gente enfermaba, etcétera, etcétera, y mantenemos esta posición española que puede ser para el futuro una cabeza de puente de la reconquista de México. Porque, por ejemplo, Fernando VII es un rey muy maltratado por la historia. Cuando hablas de Fernando VII, todo el mundo se pone a la defensiva, pues tenía cosas malas, pero también tenía cosas buenas. En lo que se refiere a América, él nunca quiso reconocer la independencia de sus territorios, cosa que su hija Isabel II sí que hizo, y quiso tener San Juan de Ulúa como futura cabeza de puente para reconquistar México o Nueva España. Y de hecho, la expedición de Barradas, que en el libro sale, se intentó. Se mandó un ejército español, está contemplado aquí, para reconquistar México. Bueno, nos vamos a Real Felipe. Eso fue totalmente diferente. Real Felipe, claro, España no tenía pretensiones de conservar ese territorio. A ver, Real Felipe es una fortaleza gigantesca, es mucho más grande que San Juan de Ulúa, sin duda. Es la fortaleza española que está, como he dicho anteriormente, en el puerto del Callao, cerca de Lima, en Perú. Es la fortaleza más grande de toda la costa del Pacífico. Pero España en aquella época no tenía capacidad logística para mantener una guarnición en la costa pacífica, porque así como San Juan de Ulúa lo tenía a un día de velero, un día de navegación de Cuba, estaba muy cerca, el Real Felipe eso no tenía razón de ser. Y España, bueno, el gobierno español
intentó apoyarle, pero tampoco hizo gran esfuerzo, y eso obedeció a la obcecación de su gobernador, que era José Rodil. José Rodil, más tarde en España, fue el fundador del Cuerpo de Carabineros, absorbido por la Guardia Civil en el año 39, y Rodil era gobernador del Real Felipe. Era gallego, ¿no? Gallego. Sí, era gallego. Me chivan aquí que era gallego. Nos dice una cosa muy curiosa, que ahora que apuntas esto, cuando él llega a España, él tiene que fundar el Cuerpo de Carabineros, porque él era el brazo derecho del general Espartero. Y el Espartero dice, oye, tienes que fundar, Rodil fue ministro, presidente del gobierno, etcétera, presidente del Consejo de Ministros. Espartero dice, tienes que fundarme el Cuerpo de Carabineros, que es la policía fronteriza. Y entonces hizo lo mismo que hizo Francisco Franco cuando fundó la Legión. ¿Qué hace un gallego cuando tiene que hacerse un grupo de trabajo? ¿A qué tipo de personas coge? A gallegos. Claro. Y entonces, Franco no, Millán Astray se cogió a Francisco Franco, uno de La Coruña y el otro del Ferrol, y Rodil se cogió a los gallegos oficiales que estaban con él en el Real Felipe para constituir el Cuerpo de Carabineros. Bueno, entonces vamos al tema. El Cuerpo de Carabineros, en el Real Felipe hay el jarro de agua fría de la batalla de Ayacucho. En Ayacucho los ejércitos realistas pierden, son derrotados. Ahí ya es cuando en los libros de texto, cuando vamos al colegio, hemos estudiado que se acaba el dominio español en América, cosa que no es cierto, pero este libro te demuestra que durante los 20 años siguientes hubieron banderas de Borgoña ondeando con ejércitos de indígenas, como manifesté anteriormente, por sobre todo Sudamérica. De hecho, a nivel de anécdota, la única bandera de Borgoña que ondea en territorio americano es 20 años después de la caída de Ulúa y del Real Felipe en el campamento del Alamito en Argentina, que lo llevaban los hermanos Pincheira. Entonces, la capitulación de Ayacucho entre el general Sucre, de la Serna y Canterac, y de la Serna y Canterac españoles, Sucre creo que era ecuatoriano, no recuerdo bien, se firma la capitulación. Entonces, en el acta de capitulación pone que la fortaleza del Real Felipe será entregada a los ganadores. Entonces, con ese acta, un oficial español y un oficial venezolano de Bolívar embarcan en un barco británico y se presentan en el Real Felipe a entrevistarse con José Galloso para la entrega de la plaza. Las negociaciones empiezan mal porque José Galloso, que era un tío muy carácter imperativo, al principio en esa época era absolutista, empedernido, luego llegó a España, se hizo masón y se hizo liberal cuando fundó el Cuerpo de Carabineros, pero al principio era absolutista. Y Rodil, cuando los recibe, dice que él no va a hablar con personas que vengan en un barco británico, porque considera que esa nación es pirata, y él no habla con personas que van en un barco pirata. O sea, podríamos decir hoy en día, a nivel político, que la negociación empezaba mal, ¿no? Empezaba mal. Y entonces, claro, el oficial español le entrega el acta de Ayacucho y dice, oiga, es que aquí pone que usted está obligado a rendir la plaza, y esto está firmado por el general de la Serna y por el general Canterac. Es su obligación. Y claro, y pronunció una frase histórica que dijo, ellos han capitulado, yo no he capitulado. Con lo cual ellos han rendido, que se rindan ellos, pero el Real Felipe no se rinde. Y entonces se inició una resistencia que duró casi 2 años. Os pongo un ejemplo, que al final hay un capítulo que hace una comparativa con el Valer en Filipinas, los últimos de Filipinas. Evidentemente es una de las gestas más importantes de la historia de la humanidad, lo que ocurrió en esa isla, en esa iglesia. Pero bueno, para que os hagáis una idea, los últimos de Filipinas no llegaron a 1 año de resistencia, San Juan de Ulúa 4 años y medio, y el Real Felipe casi 2 años. Había un padre franciscano, un fraile en el Valer, que como sabía que los tagalos iban a acercar esa posición,
hizo acopio de comida, arroz, carne seca, y en ese casi año que resistieron, hombre, hambre no pasaron, tampoco tenían una dieta muy abundante, pero la prueba es que cuando ellos se rinden, que salen en formación de A3, flanqueados por una guardia de honor de tagalos, salen con un aspecto aceptable de personas, bueno, que habían estado ahí encerradas casi un año. Cuando capitula San Juan de Ulúa y cuando capitula el Real Felipe, no sé si habéis visto una película que se llama Walking Dead, una especie de zombies, ¿sabéis lo que es un zombie? Pues claro, salen no en formación porque prácticamente no podían formar, salen auténticos zombies. Unos arrastrándose, tanto en el Real Felipe como en San Juan de Ulúa, unos arrastrándose, otros aguantándose unos a otros, otros en camilla, y bueno, es que capitularon porque se veían obligados a capitular, no tenían otra opción. El hambre fue atroz, en San Juan de Ulúa se les pudrió toda la comida, tenía mucha, pero se les pudrió por el tema del salitre y la humedad del puerto de Veracruz. Y en el Real Felipe, que es que en el Real Felipe entraron 8.000 civiles y había que alimentarlos. Rodil lo primero que hizo fue, las mujeres y los niños, sacarlos de ahí, pero claro, al principio los peruanos los aceptaban, luego se dieron cuenta que no era conveniente porque las mujeres y los niños eran pocas que alimentar. Y lo rechazaron. Y hubieron casos de canibalismo entre civiles que Rodil, para mantener la disciplina, cuando enganchaba a alguien con canibalismo o unas muestras de canibalismo, lo fusilaba en el acto. También hizo una cosa, una especie de policía secreta, que se llama la sección de confianza, que dentro de la fortaleza, si alguien detectaba una conversación derrotista o con ánimo de rendirse, los cogía y los ordenaba fusilar, entre ellos un amigo suyo. Una cosa que has comentado, Iván, el tema de los catalanes. Vamos a ver, si extremeños y andaluces, en términos generales, fueron los que conquistaron América, Cortés, Pizarro, etcétera, se puede decir con rotundidad que los catalanes, en términos generales, fueron los que defendieron esos territorios hasta el final. Un ejemplo, los voluntarios catalanes en Cuba, que eran tropas además muy ya de la herencia de Prim y de Norte de África, eran tropas muy leales y muy efectivas, tropas que se consideraban de élite, y luego ya he dicho el batallón de Tarragona y el batallón de Cataluña en San Juan de Ulúa, y luego quiero hacer mención de que tanto José Rodil en el Real Felipe como Francisco Lemaur en San Juan de Ulúa cogieron de segundos a dos catalanes, y es una biografía muy corta, pero la quiero explicar porque es una cosa muy bonita que tenemos los historiadores, que es coger un personaje olvidado de la historia y sacarlo a luz. Es como darle vida. Es como, no sé, nosotros somos pequeños dioses, porque podemos resucitar a una persona. No sé, yo cuando muera yo y cuando muera este señor, se seguirán leyendo sus libros, y los míos también. Y esto es una venganza contra la muerte. Y además el libro es una forma de enchufarle un monólogo a un tío. Aquí tengo a fondo un señor que lo ha leído entero. Pues yo te enchufo un monólogo a ti que ha durado 8 horas, lo que has tardado, o 15 horas. Que el monólogo es la conversación ideal porque tú hablas y el otro no te contesta. El libro es esto, el libro no lo lee y ya está. Bueno, ahora con los WhatsApp te pueden comentar algo, ¿no? Pero quiere decir que sacar un personaje olvidado de la historia, un personaje importante, y resucitarlo a la luz y a la historia de España, esto para mí me llena de satisfacción. Ya lo habías hecho en el libro de los hispanos, ¿Cuál? Sí, bueno. El anterior. Sí, bueno, sí, también hay me comentan aquí mi anterior libro, otro anterior, que es Hispanos y Españoles en la Guerra de Secesión Americana. Hago lo propio, con españoles que tuvieron un papel relevante en esa guerra, olvidados. En Estados Unidos no, pero en España sí, y los he sacado a la luz. Pero aquí son dos personajes que uno era el teniente coronel Ignacio Castella, era el segundo de Francisco Lemaur y luego de José Coppinger en el Real Felipe. El teniente coronel Ignacio Castella tenía 27 años cuando estaba en San Juan de Ulúa. Nació en Surp, en el Pallars, en Lleida. Participó de jovencito en la Guerra de Independencia, en el Tercio de Talarn, y actuó en los valles de Ferrera y en los valles de Arán, en la zona fronteriza, interceptando caravanas de franceses que entraban en España. Estuvo en el sitio de Gerona en 1809. También, con la experiencia que tenía en el Valle de Arán,
traía caravanas de mulas y cargamentos, rompiendo el cerco francés para los resistentes de Gerona, hasta la capitulación. Cuando capitula Gerona es hecho prisionero. Pensad que estoy contando unos expedientes militares de unos militares que, claro, tú te coges un militar de hoy en día, con todos los respetos, pero este expediente no lo tienes. Puede haber estado en Afganistán, puede estar, no sé, pero que he hecho prisionero, tal, no. Esto fue hecho prisionero, llevado a Francia. Estuvo en un campo de concentración en Dijon. Se escapó. Fue capturado varias veces y varias veces se volvió a escapar hasta que fue capturado. En 1818 fue liberado, estaba en un campo de concentración en Francia, cuando abdica Napoleón. Es liberado y regresa a Cataluña. Cuando regresa a Cataluña, entra en el regimiento San Fernando de Gerona y con destino también en Barcelona. Y en 1819 embarca hacia Cuba con el ejército expedicionario, con el empleo del comandante, con dirección a La Habana. Participó desde La Habana, hubieron reemplazos a San Juan de Ulúa, estuvo en 2 de ellos, porque San Juan de Ulúa tenía la táctica, como os he dicho antes, que habían reemplazos constantes, como se decía que la tropa ahí no podía sobrevivir por el hambre y por las penurias del tema con salitre, la excesiva humedad, la comida estropeaba. El único secreto mantener la población, la guarnición viva, era hacerles un reemplazo constante. Al principio los reemplazos eran de 6 meses, luego fueron de 6 meses y luego al final no hubo reemplazos, que es cuando ya se morían de hambre y tuvieron que capitular. Pues Castellá estuvo en el segundo reemplazo y ya se quedó ahí. Cuando capitula San Juan de Ulúa, regresa a Cuba y es nombrado coronel del Regimiento Voluntarios de Cataluña con destino en Cuba. Jefe del regimiento como coronel. En Puerto Rico ya ascendió a brigadier y luego volvió a España acuartelado en Barcelona. En 1843 fue nombrado comandante militar de Cervera, participó en la Segunda Guerra Carlista, un tema importante que todos estos militares, después de las guerras de emancipación y de todo lo que pasaron ahí cuando llegaron a España, participaron todos en las guerras carlistas, unos en un bando y la mayoría en el bando oficial. Participó en la Segunda Guerra Carlista y tomó al asalto las plazas de Mataró y de Gerona. Aquí recibió su segunda laureada, o sea, es bilaureado. La primera en San Juan de Ulúa, la segunda en el asalto a Mataró y a Gerona. Fue gobernador militar de Gerona y pasando en 1844 a desempeñar el mismo cargo en el castillo de San Fernando en Figueras hasta que se jubiló. Este es el de San Juan de Ulúa. Y luego tenemos, y con esto ya acabaré, al teniente coronel Isidro Alaix Fábregas, apellido bien catalán. Aunque este era nacido en Ceuta, de padre militar. Esto igual hoy en día se ha perdido un poco, no mucho. Bueno, yo soy teniente reservista de las Fuerzas Armadas y conozco a todos mis compañeros, como uno que veo por ahí, es que somos catalanes y estamos orgullosísimos de pertenecer a las Fuerzas Armadas españolas. Pero antiguamente, en el siglo XIX y para atrás, había muchísimos catalanes que forman parte de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el que he dicho anteriormente, Castellá, al nacer en Surp, en un pueblo de Lérida, un pueblecito muy pequeño, pues claro, en el sistema catalán del Ereu, el Ereu recibía las tierras, pero el segundo hijo pues no tenía ahí recursos económicos y había 2 salidas, hacerse sacerdote o hacerse militar. Entonces hay muchísimos catalanes que estaban en los ejércitos de España. Entonces Isidro Alaix Fábregas nació en Ceuta, como he dicho, familia catalana. A los 16 años entra en el primer batallón de Cataluña. Participa en la expedición del Marqués de la Romana a Dinamarca, que esto, los que no lo sepáis, fue una expedición importante, una división de élite, el Marqués de la Romana, que mandó Carlos IV, creo que fue, sí, a Dinamarca a favor de Napoleón. Lo que pasa es que luego hubo un cambio y cuando Napoleón invade España, pues claro, se disuelve la Gran División del Norte, que era su nombre, y bueno, y vuelven a España como pueden. Algunos, un tema interesante, se van a Rusia y fundan un regimiento que se llama el Royal Alexandre, que lucha con las tropas zaristas. Pero esto ya da para otro libro. Bueno, entra en guerra con Francia, con la guerra de independencia, combatió en Vizcaya y allí coincidió, por avatares del destino, con
con José Ramón Rodil, el gobernador del Real Felipe. Ahí se conocieron. Fue también hecho prisionero, como no podía ser de otra forma, varias veces, igual que Castellá, logrando escapar también varias veces. No sé los franceses qué sistema tenían de vigilancia de sus campos de concentración, pero yo he visto la biografía de todos, me la he mirado uno a uno, y muchos escapaban varias veces. Lo que pasa es que, claro, tenían que cruzar toda Francia para llegar a España, los volvían a capturar, no sabían hablar francés y cantaban mucho. Estuvo en los sitios de Gerona, de Tortosa y de Pamplona. Luego penetró en territorio francés, que esto es un tema que también se estudia poco, que es cuando, después de la batalla de Leipzig y la retirada de Rusia, España invade el sur de Francia. En la batalla de Toulouse, por ejemplo, que pierde, creo que el mariscal Ney, si no recuerdo, y gana los ejércitos españoles con los británicos. Bueno, entonces, cuando acaba la guerra de independencia, es trasladado al regimiento de Infante Don Carlos. En Chile se inicia la insurrección independentista de Chile, es hecho prisionero, y aquí los chilenos eran más vigilantes con sus prisioneros, y al final consiguen canjearlo con un líder independentista chileno. Cuando acaba la guerra, luego al final, cuando se capitula el Real Felipe, llega a España, y en España es secretario de la Inspección del Cuerpo de Carabineros y Costas y Fronteras. Esto quiere decir que Rodil lo cogió, aparte de los gallegos, cogió a este que era su segundo, aunque fuera catalán, no dejaba de ser su segundo. Hizo el Cuerpo de Carabineros con personas de confianza del Real Felipe. Ascendió a brigadier, participó en la primera guerra carlista en Guipúzcoa y ascendió a mariscal de campo, que es el máximo empleo militar. En octubre del 38 fue nombrado ministro de guerra, manteniéndose en el cargo durante 2 gobiernos, siendo brazo derecho del general Espartero, como también lo era José Rodil. Uno sería el derecho, el otro el izquierdo. Su intervención fue decisiva en la batalla de Vergara y la integración de la oficialía carlista en el ejército profesional. Pensar que en el abrazo de Vergara, si no recuerdo mal, era Espartero y Maroto. Los dos estuvieron en Perú, eran compañeros de armas en Perú. Por eso se conocían mucho y pudieron pactar el acuerdo. Isabel II le nombra conde de Vergara y en 1847 es nombrado senador vitalicio. Y Isidro Alax, para que lo veáis, tenía 4 laureados de San Fernando. 4. Aquí se habla mucho el general Varela, que tenía 2 bilaureados, pues era tetra. Tetra es 4 en griego. Tetra laureado de San Fernando. Una en el Rodil, lógicamente, en el Real Felipe. La segunda, en 1835, por la acción de Ormaztegui en el País Vasco contra los carlistas. La tercera, en la acción de Alcaudete, en la guerra carlista. Y la cuarta, concedida en 1836, en la batalla de Valderrobledo.